Dios bendiga a nuestros hermanos que en esta hora nos están sintonizando a través de estos medios de Betel, Puerto Rico, originando este programa Palabra Viva y Eficaz. Una vez más, tenemos el gran honor, el gran privilegio de poder estar en esta mesa para compartir con ustedes como audiencia estos temas que son de gran edificación para nuestras vidas. Me regocijo al estar aquí con mi pastor y compañero, el reverendo Albert Rivera. Dios les bendiga, apreciados audiencia, ¿verdad? Que semana tras semana se unen a nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor, ya son parte de la familia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, y nos da un gozo poder entrar a sus hogares y poder, ¿verdad?, compartir con ustedes esta palabra que hemos estado, pues, semana tras semana, pues, discutiendo, ¿verdad? Estos temas que han sido muy amenos, ¿verdad? Y muy importantes para fortalecer nuestra fe. Gloria al Señor. También, ¿verdad? Pues me uno a las palabras, me gozo en estar aquí con el reverendo Rubén Concepción, ¿verdad? Parte de compañero y amigo. Gloria al Señor. Y estamos aquí con el propósito de compartir esta palabra, ¿verdad? Y poder sentirnos como en familia, en el nombre del Señor. No, y, pastor, agradecemos esta oportunidad también a esta audiencia maravillosa que ya se ha hecho parte integrante diríamos, de nosotros en cuanto a acompañarnos. Aprovechamos también para agradecerle, porque en cada programa que hemos participado vemos una audiencia que siempre nos escribe sus saludos, sus comentarios y todo aquello que es de gran beneficio, porque siempre queremos ser mejores en cuanto a exponer los temas de las Sagradas Escrituras. Pastor, seguimos viendo el tema que el programa anterior empezamos a hablar acerca de esas capacidades que el Espíritu Santo nos ha dado, y hablo como iglesia, y me refiero específicamente a los dones del Espíritu Santo. Amén. De hecho, este es el tercer programa que nosotros, ¿verdad?, pues hemos estado discutiendo este tema, ya que lo hemos hecho con una responsabilidad, ¿verdad?, donde queremos que estemos claros, ¿verdad?, en todas las áreas, todas las clasificaciones que encontramos dentro de los 9 dones del Espíritu Santo y cómo están clasificados. Y realmente pues, ha sido un programa que hemos sido bendecidos, ¿verdad? Hemos recibido, ¿verdad?, pues mucha bendición a través de este programa, y esperamos en el Señor que podamos continuar, ¿verdad?, pues tocando, ¿verdad?, las otras partes, las otras clasificaciones que vamos a tocar en el día de hoy. Lo único, ¿verdad?, que queremos recordarles es que la semana anterior pues estuvimos tocando sobre los dones de revelación, ¿verdad? En esos dones de revelación estuvimos hablando sobre palabra de conocimiento, estuvimos hablando sobre la palabra de sabiduría y también sobre los discernimientos de espíritu. Y yo creo que fue algo muy especial, ¿verdad, Pastor Rubén? No, definitivamente, y creo que tanto para nosotros que llevamos algunos días en la experiencia del servicio a Dios y del conocimiento de la palabra del Señor, se refresca nuestra mente para, diríamos, seguir alcanzando ese conocimiento, el saber. Esos dones, esos primeros 3 dones que vimos, pues nos hablan del saber, ya que uno tiene que tener esa capacidad de conocer y poder hacer las cosas correctamente. Amén. Así que la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, pastor, tiene unas capacidades recibidas por el Espíritu Santo. Amén. No estamos obviando, pastor, la responsabilidad que tenemos como personas, como seres humanos, de prepararnos, de alcanzar diversos conocimientos en el quehacer de la vida, pero cuando se refiere a la iglesia del Señor, pues el Señor ha sido tan maravilloso que nos da esas herramientas, lo que hoy llamamos los dones del Espíritu Santo, para un mejor funcionamiento. Amén. Hemos visto, pastor, el saber, como vimos esos primeros tres temas de palabras de conocimiento, de sabiduría y el discernimiento de espíritu, pero también luego que uno sabe, pues cómo
poner en práctica lo que sabe. Porque ahora en este programa vamos a tocar sobre dos clasificaciones que nos faltan, ¿verdad? Que son los dones de poder y dones de inspiración. Pero en este momento vamos a tocar los dones de poder, que es para actuar. Y es bien interesante porque ahí vamos a hablar de tres dones específicos. El don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Y me llama la atención porque, y lo vamos a ir discutiendo, ¿verdad? A medida que este tema se siga desarrollando, como que se entrelazan, ¿verdad? Esos dones, el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades, como que se entrelazan. Pero lo vamos a ir discutiendo. Sí, definitivamente. Y cuando veo esa expresión que se entrelazan, en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, nosotros pues estamos usando ese sistema teológico, bíblico, sistemático, de tomar temas y Amén. explicarlos. Pero realmente el Espíritu Santo es uno y los dones se manifiestan, no están separados, sino que diríamos, hay una función y presencia de ellos en la iglesia del Señor. Hacemos esa aclaración porque la gente no vaya a pensar, bueno, le falta aquel don, este no tiene el otro. Son los dones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Amén. De la iglesia. Y mirando, pues, le clasifican estos tres dones, una clasificación que se le está dando en aquellos que se dedicaron a estudiar en forma sistemática esta temática, le llaman dones de poder. Dones de porque la iglesia no es algo pasivo, sino que es diríamos, es como el verbo, es acción. Es acción. Es acción. Amén. Va a actuar. Eso es. Nos movemos, pero tenemos que saber cómo nos vamos a mover. Amén. No, y el primer don dentro de, ¿verdad?, de los dones de poder, para actuar, está el don de fe. Entonces nos llama la atención y quiero leerlo literalmente como el pastor Ortiz, ¿verdad?, lo escribió en su definición, que es la confianza sobrenatural en Dios para todos aquellos problemas y necesidades que requieren una solución sobrenatural. O sea, que esta fe no es la fe, lo mismo que la fe salvadora, la fe humana. Esto es una fe sobrenatural. Una fe donde el Espíritu Santo, que como usted acaba de señalar unos minutos atrás, que va operando, que hace que se accione esa fe en nosotros, creyendo de una forma sobrenatural de que Dios va a hacer algo especial, algo no común. Quiere decir que cuando hablamos de actuar, necesitamos ese poder, y cuando hablamos de la iglesia se mueve bajo unas convicciones, el creer, porque cuando hablamos de fe en términos no sencillos, sino simples, es creer. Amén. Entonces, la iglesia, vuelvo y le digo, no camina bajo la fantasía, sino que se mueve bajo la dirección de Dios, y ahí está la fe. Es interesante, pastor, y como también pertinente que podamos hacerle ver al pueblo, o más bien refrescarle, que cuando hablamos de fe, pues hay 4 tipos de fe. Que tenemos que estar conscientes, porque está esa fe humana. Todos los seres humanos tienen capacidad de creer. Amén. Eso no podemos perderlo de vista, porque cada ser humano como persona, como es hecho por Dios, que así lo creemos con todo el corazón, tiene esa capacidad de creer. Así que esa fe humana es parte inherente de nosotros. Parte integral de todo ser humano. Entonces la otra fe es la fe salvadora. Entonces ahí es algo que podemos también enfatizar, porque cuando hablamos de la fe salvadora, realmente, si no hay una intervención de esa fe salvadora, usted y yo no estuviéramos aquí. No estuviésemos aquí. Por eso es que cuando la misma palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. O sea, que cuando todos nosotros llegamos a un momento que estábamos perdidos, nuestros delitos, nuestros pecados, gracias a Dios que alguien nos predicó la palabra, la escuchamos en fe, y esa fe
nos movió a ¿qué? Aceptar a Cristo como nuestro único, exclusivo Salvador. O sea que la oferta que Cristo nos estaba haciendo, que era el perdón de pecado, ser limpio, una vida eterna, escribir nuestro nombre en el libro de la vida, ser sellado por el Espíritu Santo, todo ese bagaje nosotros lo recibimos por fe. Y ahí es donde entra entonces esa fe, esa segunda fe, la fe salvadora. Se llama fe salvadora porque la salvación es por gracia. Amén. Hacemos este pequeño énfasis en este tema, pastor, ya que hay mucha discusión en cuanto a cómo se alcanza la salvación. Amén. Si es algo que viene tan fuerte que yo pues la recibo y la acepto, o realmente hay unas intervenciones de ese Dios soberano en el cual esa fe viene de parte de Dios. Pero para que sea efectiva, como usted expresa, tiene que haber alguien que proclama un mensaje que, diríamos, sea el que impacte mi oído y confronte mi alma de tal manera que va a surgir en nosotros la confrontación de quiénes somos. Amén. Y aceptar quién es el Señor. No, y ahí entonces hay algo bien importante también, Pastor Rubén, y es que interviene el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado. Significa que entonces hay una intervención directa del Espíritu, que aunque es una fe salvadora, ¿verdad? Donde yo estoy recibiendo, comienzo a creer, pero es porque el Espíritu de Dios también está trabajando en mí, está trabajando en la vida, que en ese momento está escuchando la palabra de nuestro Dios y está ahí mismo en ese momento recibiendo esa palabra, creyendo que lo que Dios está ofreciendo es real y verdadero. Al ver en la palabra fe, que a veces pensamos que es algo tan simple, pero es sumamente muy profundo. Amén. Y estamos claros y conscientes que cuando se va al contexto del origen de las Sagradas Escrituras y la manera que fue escrita, hablando del Nuevo Testamento, que es en el griego, al estudiar esa palabra fe, ese concepto de fe, y sus diversos términos en el griego, pues entonces se puede extraer aún más acerca de lo importante que es que hagamos ese énfasis en cuanto a la fe se refiere. Esa fe creemos como seres humanos, pero la fe salvadora proviene de Dios, y al estar en una experiencia tan hermosa como es esa fe salvadora, hay otra clase de fe que se llama la fe como fruto. Como fruto, como parte de los frutos del Espíritu Santo. Significa entonces que vamos viendo que esa fe como fruto, que es la parte que va a adornar ese carácter de ese creyente, ¿verdad? Gloria al Señor, porque cuando una vida viene a los pies de Cristo, esos nueve frutos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que se conocen como el fruto del Espíritu Santo, comienza a trabajar Dios a cambiar nuestra vida, a transformarnos, y dentro de ese fruto que debemos de dar está el fruto de la fe. La fe. El pastor Ortiz, al hacer énfasis de esta clase de fe que la llama la fe como fruto, esa expresión para adornar el carácter y la conducta del creyente. Porque hay un principio. Amén. El árbol se conoce por el fruto. Y el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Amén. Y eso pues es importante, pastor, porque lamentablemente estamos en una sociedad y un cristianismo o de mucho conocimiento o de mucho poder, pero de poca conducta. Ok. Entonces es importante esa fe como fruto, que me agradó la expresión, que adorna. Que adorna. Porque hay gente que se pone disfraces en vez de vestiduras de adorno de la gracia de Dios. Están disfrazados y un disfraz desfigura lo humano. Por lo tanto, cuando miramos este don de fe, de verdad, pastor, que la palabra es tan rica que nos hace ver cómo fluye esa gracia de Dios. Amén. Y el don de fe que queremos trabajar en esta hora, ya estamos hablando como ese don del Espíritu Santo. Amén. Y ya ahí es donde vemos que es una fe especial. Amén. Una fe especial. Una fe especial para
precisamente como usted expresó al principio, nos da esa capacidad de tener confianza. Confianza. Y es una confianza en Dios. Sí, una confianza sobrenatural para que se pueda efectuar un milagro, para que se pueda efectuar una sanidad, para Dios suspender lo natural y hacerlo sobrenatural. O sea, óigame, quiere decir que hay que creerle a Dios, amén, de una forma sobrenatural, para nosotros ver que Dios puede hacer algo aún que sea visto por el hombre como algo imposible. El pastor Ortiz en este libro, dando esa definición, dice, y repito las expresiones que usted declaró, el don de fe es la operación sobrenatural del Espíritu Santo en la experiencia del creyente que lo capacita para tener una inconmovible confianza en Dios, para protección personal, porque mi fe, el don de fe, me lleva a creer que Dios me nos protege. Amén. Pero también dice la provisión de sus necesidades. El don de fe me hace creer que Dios es mi proveedor. Amén. Que me va a proveer. Dice, y para emprender cosas grandes para Dios, la iglesia es un cuerpo que nunca va a proyectarse basado en el escenario que vive, sino que la fe me hace ver que no tan solo se puede, sino que es real. Es real. Es real. Y que Dios, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Todo es posible. Y por eso la Biblia dice que todo es posible para los que creen. Quiere decir que esta fe sobrenatural nos va a llevar a nosotros a creerle a Dios, ¿verdad? Inspirado, claro está, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como ya hemos señalado en varias ocasiones, que el Espíritu Santo es que reparte los dones. Eso. Y entonces este don sobrenatural de la fe en el hombre es que lo lleva a creer que algo que se espera, que quizás es imposible, óigame, pero Dios lo hace posible. Y por eso que dije anteriormente que estos dones de fe, milagro y sanidad se entrelazan entre sí. Porque para que ocurra una cosa tiene que haber otra. Tiene que diríamos, siempre va a haber algo que lo origina. Amén. Dios lo va a originar, porque Él es el soberano, pero esa confianza plena, no presumir y desafiar a Dios, eso Amén. no es, sino claro. Confiar. La confianza me da paz. Amén. La confianza me da una certeza, una seguridad de que algo grande va a suceder. Amén. Sí, por eso hablamos de cosas sobrenaturales. Y hago énfasis de la iglesia en el siglo XXI, porque si yo me dejo llevar por mi escenario, digo, creo que la iglesia quedará arropada por el tiempo. Pero cuando veo la historia, me está diciendo, ve a las Sagradas Escrituras y te vas a encontrar con el libro de Hebreos, capítulo 11. Amén. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, me va a presentar qué es la fe. ¿Qué es la fe? Y nos vamos a encontrar ahí con los héroes de la fe. Ah, tremendo. Esos grandes hombres de Dios que tuvieron grandes desafíos. Que solamente una fe sobrenatural, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios en la vida de ellos, de una confianza donde ellos vieron grandes cosas y grandes milagros que solamente un hombre, una mujer que creyese que realmente el Dios a quien ellos sirven iba a cumplir o iba a obrar ese milagro sobrenatural. Mire, yo ahora mismo pensando aquí, por ejemplo, el caso de Josué, cuando estaba en aquella guerra, y poder él decir, tú luna y tú sol detente, y me llama la atención porque dice luego más adelante, porque Dios escuchó la oración o la voz de un hombre. Ahora, ¿qué clase de hombre era Josué? Era un hombre de fe. De fe. Un hombre que creyó a Dios y ordenó al sol y la luna que se detuvieran. Dice que aquel día se prolongó. Dice que no ha habido un día que se haya prolongado como ese. Significa que ahí hubo una fe sobrenatural donde él creyó a Dios y proclamó una palabra
donde lo cual vio la gloria de Dios. Y tú sabes que el pueblo de Dios venció al enemigo en aquella guerra. Quiere decir que el don de fe me da ese poder para actuar. Aleluya. Porque el que actúa va a esperar resultados. Exactamente. O sea, los resultados no vienen porque me quedé ahí parado. El resultado es el producto del movimiento. Amén. Si no me muevo, nadie marca mis pasos. Así que el don de fe, mirando ese don de fe, trae resultados. Cuando digo resultados es que hoy por hoy la iglesia, llegamos al siglo XXI, somos el resultado de una fe. Amén. Amén. Y eso me lleva también, pastor, a tener la confianza que el Dios que nos trajo hasta aquí llevará las próximas generaciones hacia adelante. Y será posible, ahora que usted ha tocado un punto clave ahí, pastor Rubén. Estamos ante una sociedad donde si yo no veo, no creo. Uh-huh. Pero vemos como, por ejemplo, lo que usted mencionó en el capítulo 11 de Hebreos, que hubo hombres que no vieron, pero creían. O sea, creían en que Dios podía hacer lo sobrenatural. Creyeron a Dios, tuvieron grandes desafíos. Óyeme, pero vieron la gloria de Dios. Ahí está el detalle, pastor. Y la pregunta que hacemos para reflexionar en esta hora es, ¿qué estamos viendo? Exactamente. Porque es la fe la que me da la visión. Amén. Y al tener visión, la visión nunca me lleva a ver el problema, sino la solución del problema. Eso es así. O sea, me va a dar, como hablábamos anteriormente, sabiduría para poder entender, o el conocimiento, la sabiduría para poder entender, el discernir que lo que se mueve no es mío, sino que es de Dios. Amén. Y uno va a actuar en fe, reconociendo. Ahora, cuando uno sabe que hay resultados inmediatos. Amén. Hay resultados que uno dice, yo le creo a Dios y pidió y llegó. Y llegó en el momento. En el momento, pero también hay resultados que van a venir a corto plazo o a largo plazo. O a largo plazo. Eso se llama proceso. Eso es. Y ahí donde es difícil para el ser humano del siglo XXI. Porque el siglo XXI, el hombre quiere las cosas instantáneas. Sí, yo lo pongo dentro de un microondas y ya en segundos mi comida está caliente. Y se cree que así debe ser la vida cristiana. Sí, y queremos cambiar paradigmas o queremos cambiar cosas derribando lo que está. Es la sociedad del siglo XXI, es sumamente interesante. Uh-huh. Ya esto no me gusta, vamos a romperlo, vamos a tumbarlo, porque vamos a edificar lo que yo quiero que se edifique, que puede tener buenas intenciones. Pero en la fe, el don de fe, me va a llevar a entender que hay procesos, hay cosas inmediatas, eso es. Hay cosas a corto plazo, pero hay cosas, como pasó con Abraham, que caminó como viendo al invisible y pusieron puso la mirada en el Señor, corrijo, y hablaron, como los profetas, hablaron cosas que ellos no la vieron. Ellos vivieron el proceso, pero no vieron el resultado de la fe. Y nosotros tenemos que, como iglesia, crecer, madurar, tener la fe, que quizás yo esté declarando algo que quizás no lo vea, pero el que yo no lo vea no indica, pastor, que no existe. Existe, que es real. Que en el plan y el proyecto de Dios está. Tan importante es el don de fe. Oh, sí, el don de fe es lo que realmente hace que la iglesia pueda seguir caminando, pueda seguir operando. Porque la iglesia del siglo XXI tiene grandes desafíos, ¿verdad? De todas las áreas tiene grandes desafíos. Y solamente esa fe sobrenatural es lo que va a llevar a la iglesia a ver que realmente Dios es real, Dios es verdadero y que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No ha cambiado. No ha cambiado. Su poder no ha mermado. No. No ha mermado su poder. El poder le sigue siendo el mismo. Significa entonces que esta fe sobrenatural me va a llevar a mí, a nosotros, ¿verdad? A seguir confiando en Dios. Y al tener esa
ese don de fe que viene de parte de Dios, entonces, pastor, podemos ver que Dios es obrador de milagros. Amén, amén. Por eso es que vamos viendo que, como dijimos anteriormente, que esa fe nos va a llevar, se entrelaza y vamos a ver lo que es un milagro. Ajá. Y milagro significa, ¿verdad? Y lo vamos a leer textualmente, una intervención sobrenatural del poder de Dios mediante el cual las leyes naturales son controladas, alteradas o suspendidas. Esto me llama la atención, porque fíjese que dice intervención sobrenatural, porque es el Espíritu de Dios que está obrando, Dios está obrando. Del poder de Dios mediante el cual las leyes naturales, porque hay leyes naturales, Sí. son controladas, alteradas o suspendidas. Significa que entonces esa fe me va a llevar a mí, nos va a llevar a nosotros a qué? A ver el milagro, a ver lo que Dios va a hacer de una forma sobrenatural. El reino de Dios es sumamente interesante, porque el reino de Dios, siendo divino, eterno, se manifiesta en nuestro orden natural, que nos movemos y vivimos, y Dios dice, yo te voy a demostrar quién yo soy. Amén. Ese obrador de milagros, pastor, ¿será efectivo en el siglo XXI? Oh, claro que sí. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo. El mismo Dios que cuando Elías dijo que descendiera fuego del cielo. Ese mismo Dios es el mismo Dios del siglo XXI. Él no ha cambiado. Claro. Y entonces la iglesia del siglo XXI puede ver esos milagros grandes, portentosos que Dios hace, porque Dios no ha mermado su poder. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Significa que esa fe me va a llevar nos lleva a nosotros a creerle a Dios y ver los milagros grandes y poderosos que Dios quiere hacer y quiere manifestar en favor de la iglesia cristiana. Viene a mi memoria la experiencia de los profetas en el Antiguo Testamento, Amén. como son los profetas Elías y Eliseo, profetas que no escribieron su mensaje, pero sí está registrado sus actos, sus hechos. Quizás no vemos el perfil del profeta Elías y Eliseo como el perfil de un Isaías, de un Jeremías, o de algunos de los llamados profetas menores. Pero lo que me llama la atención que leyendo la biografía de ellos, su perfil, pues estos profetas fueron capaces de declarar una palabra. Por ejemplo, Elías en un momento dado dijo, no va a llover. Y no llovió. Y no llovió. Y no llovió. Pero también había declarado una palabra, que el cielo se iba a abrir, y el cielo se abrió. Y el cielo se abrió. Vemos estos profetas que en un momento dado, una viuda que casi no tenía nada, van a la casa de la viuda y le hacen ver a la viuda que lo poco que ella tenía era mucho en las manos de Dios. Amén. Esos milagros que yo veo en el Antiguo Testamento, pastor, me están llevando a creer que Dios, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, que digo, no, vuelvo y digo, no escribieron ningún libro, pero tenían esa convicción tan profunda Amén. en Dios, que vemos esos milagros sobrenaturales, que hoy por hoy están en las Sagradas Escrituras, y cuando llegan momentos de escasez, ¿qué hace la iglesia? Recurre a las Sagradas Escrituras y proclama un mensaje, no diciendo, creo que ya no saldremos de esta crisis o no vamos a tener la provisión, sino que estos milagros sobrenaturales en el Antiguo Testamento, que hago esa referencia del Antiguo Testamento, me hacen tener la convicción de que el obrador de milagros, el que proveyó usando lo poco que tenía la viuda en la casa, es el mismo Dios que toma lo poco que yo tengo hoy y yo le creo a Dios y Dios hace lo sobrenatural. Y Dios lo multiplica. Lo multiplica. Dios lo multiplica. Eso es así. El ver todas estas experiencias, y luego me encuentro en la vida del apóstol Pablo, esas experiencias que vivió sobrenaturales, porque fueron sobrenaturales.
Sigo viendo la historia de la iglesia porque estoy en el siglo XXI. Tengo 20 años que marcan historia. Amén. Así que yo no puedo decir, no tengo nada de qué recurrir para que mi fe crezca. El obrador de milagros no ha cambiado. ¿No? Y que el mismo Dios lo vemos aún en esta etapa de nuestra vida, hemos visto a través, ¿verdad? En el caso nuestro como pastores, hemos visto milagros, grandes milagros que Dios ha hecho tanto en nuestra familia como en otros hermanos, gloria al Señor, donde quizás a algunos Dios le dio, ya te quedas 2 o 3 meses, nada más, y Dios hacer un milagro en esa vida. Y lo que le dijo que iba a estar 3 meses, el médico le dijo, te queda 3 meses. Óigame, llevan años viviendo sobre la faz de la tierra porque creyeron a un Dios, tuvieron fe y ocurrió un milagro en su vida, donde lo cual hoy pueden levantar sus manos al cielo y glorificar el nombre del Señor. Diríamos, refrescante. Oh, gloria a Dios. Poder hablar en este tiempo tan árido, Amén. de tanta incredulidad, el poder hablar acerca de lo que son milagros, porque los milagros, pastor, son los que darán testimonio que el Dios del pasado es el Dios del presente. Amén. Y para ello la iglesia tenemos que llenarnos de esa fe, esa confianza y proclamar ese mensaje que trae cambios y que vamos a seguir viendo, porque quiero hacer énfasis, vamos a seguir viendo el obrador de milagros. El obrador de milagros, porque es que Dios no ha cesado, su poder no ha cesado. Él seguirá suspendiendo el orden de las leyes naturales, porque Él dice, ahora me voy a manifestar, porque Amén. esas leyes yo las establecí. Eso es. Y no es que las rompa, es que Él, yo lo veo de esta manera, Él interviene en el momento dado cuando la iglesia clama, porque la iglesia es la que tiene los dones del Espíritu Santo. Amén. No es el santero, no es la religión, ni tampoco las organizaciones, es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que la componemos nosotros. Amén. Y ahí vemos esa manifestación maravillosa. Y lo hermoso es que cuando una vida que ha recibido un milagro, óigame, ese milagro a muchas vidas lo que hacen es que le fortalece la fe de seguir hacia adelante, sirviendo a Cristo, honrando a Cristo, porque sabe que es real, que no es simplemente que Cristo es el hombre de la historia. No, Cristo es el hombre que hizo una obra en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y Él sigue obrando a través del Espíritu Santo, sigue obrando en la iglesia, y la iglesia sigue viendo las cosas maravillosas que Dios hace en medio de su pueblo. Por eso es que el mensaje de milagros hay que continuar predicándolo. Hay que ir llevando a ese pueblo de Dios a creerle a Dios de que Dios es hacedor de maravillas. Es que el ver al Señor Jesús cuando llega a la tierra, en su ministerio extraordinario, y la gente comenzó a ver quién era Él. Amén. Y la fama se comenzó a expandir por todo aquel territorio. Pero hay algo que me llama la atención, porque cuando la gente comenzó a oír de la fama de Jesús, ¿quiénes llegaron a escuchar a Jesús? Sí, había una gran multitud, pero la multitud no estaba compuesta de ricos intelectuales, de filósofos. No, estaba compuesta de gente que tenía una necesidad. Sencilla. Y habían necesidades físicas, espirituales, emocionales, en fin, personas que realmente estaban buscando esa oportunidad de ser sano. Amén. Es como, por ejemplo, vemos el caso de la mujer del flujo de sangre. Ella expresa en su corazón, si solamente tocare su manto, yo seré sana de este azote. Fíjese. Y dice la palabra que ella, como pudo, tocó el manto. Pero ahí hubo una fe en esa mujer de tal manera que Cristo mismo sintió que el poder salió de él.
Aleluya. Increíble. O sea, que esta mujer que toca el manto de Jesús, porque el poder no estaba en el manto, era el que lo llevaba, que se llama Jesucristo, hacedor de maravillas, hacedor de milagros. Gloria al Señor. Y él dijo, alguien me ha tocado. Óigame, Rubén, o sea, Pastor Rubén, ¿sabe lo que es que Cristo diga, alguien me ha tocado? Y entonces los mismos discípulos dicen, pero si es que hay tanta gente, te están apretando aquí, como tú dices que alguien te ha tocado. No, no, no. Alguien me ha tocado porque virtud sanadora ha salido de mí. El ver estos milagros sobrenaturales Aleluya. que se manifiestan en cuanto a la intervención de Dios, y repetimos, sobrenatural. Amén. Entonces, en la vida del creyente o de nosotros los seres humanos van a haber sanidades. Eso es. Hay sanidades. Eso es. Y es ahí donde, pastor, seguimos haciendo énfasis, porque el don de sanidades, el ser humano está hecho, somos formados espíritu, alma y cuerpo. Amén. Se enferma el cuerpo, se enferma el alma y se enferma el espíritu. Pero para ello, no digo que hay remedio, hay sanidad. Oh, sí. Cuando hablamos de don de sanidades, pastores, vemos como diríamos en plural, sanidades. 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 Cuando habla entonces de sanidades, significa que no hay ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. Quiere decir que cualquier enfermedad, sea el nombre que el hombre le quiera poner, sea el nombre que los científicos le quiera poner, sea el nombre que cualquier doctor le quiera poner, Dios tiene el poder para sanar a cualquier vida que confíe de que Dios puede hacer un milagro en él. Y hoy por hoy necesitamos, pastor, no más bien hago el énfasis, más allá de una pregunta, hoy por hoy necesitamos que se siga proclamando ese mensaje, porque un cuerpo enfermo físicamente, emocionalmente o espiritualmente hablando no puede alcanzar meta. Hoy estamos en medio de una sociedad de un alto índice de suicidio. Estamos viendo que se están llevando a cabo, estableciendo leyes, porque hay personas que ante la enfermedad te están diciendo, ya no aguanto más. Ya no soporto más este dolor, ya no soporto más esta condición en la que estoy pasando, y es ahí donde encontramos los grandes problemas éticos que está enfrentando la iglesia al ver que hay personas que por una u otra razón dicen, ya no aguanto más, ya no soporto más esta condición en la cual estoy viviendo, y la iglesia tiene, diríamos, los recursos para proclamar un mensaje de tal manera que fluyan sanidades en el cuerpo o en la vida de cada persona que tiene, que esté pasando por esa situación, sea física, sea emocional o sea espiritual. Amén. Las sanidades, pastor, o el don de sanidades es importante, y voy a ir leyendo algunos puntos que el pastor Ortiz habla en cuanto a los dones de sanidades se refiere. Dice, los dones de sanidades son la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a través del creyente para sanar toda clase de enfermedad sin ningún medio humano. Wow. O sea que no interviene la mano del hombre, sino la mano de Dios interviene. Y es tan glorioso cuando nosotros hemos podido experimentar, ¿verdad?, a través de nuestra vida, ver Dios hacer eso. Dios sanar a vidas que estaban en un momento determinado con una condición, como usted acaba de señalar, que lamentablemente el enemigo, el Señor lo reprenda, pues le tira hasta dardos, ¿verdad? Cuando ya una persona está desahuciada por un médico, le dice, mira, quítate la vida porque ya vas a morir, ese dolor que tú tienes en tu cuerpo. Ahí es donde debe entrar la iglesia de Jesucristo, a proclamar, como usted acaba de señalar unos minutos atrás, ese mensaje de que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que la Biblia en el Antiguo Testamento le decía Jehová Rafa, Jehová tu sanador. O sea, que vemos que el mismo Dios del Antiguo Testamento
Es el mismo Dios, y vuelvo y lo repito, el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios sigue sanando hoy. O sea que es cuestión de que la iglesia proclame ese mensaje y realmente vamos a ver, podemos ver con nuestros propios ojos las cosas que Dios hace a través de un mensaje, donde lo cual Dios puede hacer que una vida confíe en Él de una forma sobrenatural y ese milagro ser efectuado y ser sano de la enfermedad que la persona pueda tener. El elemento importante, pastor, que tenemos que retomar nuevamente es ver que cuando voy al Antiguo Testamento y me acerco a esa declaración del profeta Isaías, capítulo 53. Amén. Extraordinaria declaración y una revelación maravillosa. Tremendo. Donde Isaías, que no lo vivió, no vio de lo que él escribió, No lo vio. pero lo escribió para nosotros. Y en Isaías 53, pastor, en el verso número 5, hablando acerca del siervo sufriente, que no es otra cosa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el profeta dijo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir, pastor, que cuando hablamos de don de sanidades, hay una provisión. Por eso se habla de la sanidad sin una intervención humana, porque es que hay una provisión declarada ya en el Antiguo Testamento. Amén. Se cumple en la vida de Jesús cuando Él llega y realiza su ministerio maravilloso, extraordinario, que Él llevó a cabo. Y yo creo que la iglesia, pastor, debemos como que retomar temática de nuestro mensaje, porque esa declaración, por su llaga fuimos nosotros curados, es algo, pastor, que podemos decir en esta hora, provoca fe. Amén. Porque nuestro Dios, al saber que hay una provisión hecha en Cristo, y la iglesia proclama: por las llagas de Cristo fuimos curados. Fuimos curados. Yo me estoy apropiando. Me voy a apropiar de esa palabra, de esa provisión, porque Él es el sanador. Usted lo declaró. Y cuando yo veo en el Nuevo Testamento, Él vino a salvar, Él vino a sanar. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a obrar maravillas, milagros, sanidades. En fin, pastor, a medida que estoy compartiendo con usted esta palabra, siento ese Aleluya. mover de Dios, porque queremos que la audiencia también no simplemente que piense que hay unos dones simplemente por estar. El obrador de milagros y el sanador del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sigue siendo el sanador del presente. Hay una provisión. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Y entonces nos llama también la atención que esa fe, como usted mencionó hace unos minutos atrás, cuando el enfermo cree, ¿verdad? Porque lo presenta aquí el hermano Ortiz de una manera muy extraordinaria, que puede ser la fe del enfermo, que reciba y ser sano. Puede ser la fe del que ora, ¿verdad? Porque hay personas que quizás a lo mejor está hasta moribundo, pero ahí el que va a orar cree que Dios puede sanarlo, como también puede ser la fe combinada del enfermo y del que ora. O sea, yo creo, alguien ora por mí y Dios puede hacer el milagro. Fíjese, vamos a leer, ¿verdad?, del texto sagrado en el capítulo 9, Mateo capítulo 9, verso 22 en adelante. Gloria al Señor, que dice, ¿verdad? Dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, porque la gente se burla, ¿verdad? Y dice: pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, tomó la mano a la niña
y ella se levantó. Y luego dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. O sea, estamos hablando de una niña que estaba proclamada que estaba ¿qué? Muerta. Mas sin embargo, vemos ahí que la hija de Jairo, Dios obró un milagro. O sea, Dios dice, no está muerta, ella duerme y es levantada. Óigame, el que Dios suspenda la muerte, le diga, muerte, ya tú no tienes autoridad sobre esa vida, levántate. Como el caso de Lázaro, que Dios va ante la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. O sea, esa declaración que Cristo hace delante de aquella multitud que estaba allí, que estaban llorando, que inclusive vemos que la hermana de Lázaro dice, si tú hubieras llegado antes, si tú hubiese llegado antes, porque es que también eso es otro aspecto dentro de nuestra vida cristiana, que queremos que Dios obre a mi tiempo. Y muchas veces Dios no va a obrar a nuestro tiempo. Hay veces que cuando todo parece que ya no hay forma o no hay manera, que ya todos los recursos se acabaron, ahí Dios dice, ahí entro yo. Ahí es. Por eso hablamos de esos dones de sanidades, pastor. Aleluya. Y recalcamos que sea física, sea mental, o sea emocional, sea espiritual, sea provocada por las tinieblas, porque el Satanás vino a hurtar, a matar, a destruir, a mantener esclavos a las personas, a los seres humanos. Sea la enfermedad que sea, el Señor sigue siendo nuestro sanador. Amén. Amén. Y vuelvo a hacer el énfasis, es pertinente, diríamos es imperativo, que nosotros como que retomemos nuevamente, Eso es, a través de los medios, proclamar una palabra que provoque la fe, porque estamos proclamando a veces un mensaje que la gente está investigando a ver si la raíz de tal palabra es la más importante. eso es. ¿Y por qué no buscar la raíz de mi enfermedad o buscar la raíz donde pueda encontrar sanidad para mi enfermedad, que es la provisión hecha por Cristo en la cruz del Calvario? Amén. Es ahí donde creo que como ministros de Dios debemos hacer énfasis, porque Él llevó todas nuestras dolencias. ¿No? Y entonces eso nos va a llevar a nosotros a que la iglesia comience a mirar a Cristo como aquel que es obrador de milagros. Fíjese que el texto sagrado que usted leyó hace unos minutos atrás de Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, que en la cruz del Calvario el Señor hizo provisión, no solamente por nuestros pecados, no solamente para limpiarnos, para derramar su sangre y limpiarnos de nuestros pecados, sino que también allí hizo provisión para Él decirle al mundo, yo también soy su sanador. Por eso es que este mensaje no podemos dejar, la iglesia de Cristo no puede dejar de predicar el mensaje de fe, el mensaje que Dios es hacedor de milagros y también de que Él es un Dios que sana a aquel que está enfermo. Quiere decir, pastor, que cuando hablamos de los dones de sanidades, van a confirmar la palabra de Dios. Amén. Eso está en Hechos capítulo 4, versos 29 y verso 30. Porque no le daríamos lectura en esta hora, pero ahí está que los dones de sanidades confirman la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 29. Y los dones de sanidad atraen a la gente para alcanzarlas con el evangelio. Amén. Porque cuando surgían los milagros, se sanó la suegra de Pedro, la gente quería conocer no a la suegra de Pedro, sino quién sanó la suegra. ¿Quién sanó la suegra? Eso es así. Interesante, ¿no? Y por eso es que la fama de Cristo dice que se difundió, ¿verdad? Sobre la tierra de aquel entonces, ¿verdad? Gloria al Señor, donde la gente quería saber, ¿dónde está Jesús? Por eso fue que aquel que hijo de David, ten misericordia de mí. Shh, cállate, cállate. Le decían, cállate, mira que hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. No lo podía ver, pero sí lo había escuchado, su fama de que él era un Dios sanador. Y por eso vemos que cuando Dios le dice al ciego Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Tremendo. ¿Ah? ¿Y qué le dice él? Que recobre la vista.
O sea, que la había perdido, pero aquel hombre creía y creyó a Dios de que Dios lo podía sanar. Y fue sano, y fue sano. Y nosotros a través de nuestra vida pastoral hemos tenido, el pastor Rubén, experiencia donde hemos visto la mano de Dios. Sí, rapidito, en una ocasión tuvimos la oportunidad de ver una señora que fuimos a visitar, trabajo personal. Y la hija nos sale al balcón y nos dice, pastor, no lo podemos recibir porque mi mamá está muy enferma, está con una fiebre y el asma. Tiene un ataque de asma y está con una fiebre bien alta. Y me acuerdo que estaba con mi esposa y una hermana y yo le dije a la niña, le dije, dile a tu mamá que nos dé 5 minutos. Oramos y nos vamos. Que nos permita 5 minutos. Y ella entró, le dijo, sí, mi mamá dijo que sí, está bien, que pueden orar. Y entramos. Miren, pastor Rubén, Dios actuó el milagro de fe, el don de milagro y el don de sanidad. Cuando oramos por aquella vida, que la hermana, mi esposa y yo oramos por ella no podía respirar. Y en ese momento, cuando estamos orando, ella comienza a sudar la fiebre. Mientras estamos orando, ella comienza a sudar la fiebre. Y el problema del asma comienza ella a respirar normalmente. O sea que el asma desapareció. Cuando terminamos, aquella mujer estaba encharcada en sudor. Y ella, cuando vio que Dios hizo el milagro en ella, dijo, no se vayan. Entró a su cuarto, se cambió porque estaba totalmente sudada. Entró a su cuarto y cuando ella sale, ella comenzó a llorar. Y ese milagro produjo salvación. Porque en ese momento ella dijo, este Dios que ustedes trajeron aquí hoy, que me ha sanado, también yo quiero que sea mi Salvador. Aleluya. Eso. Y ella aceptó a Cristo como su único exclusivo Salvador. O sea que como usted acaba de señalar, pastor Rubén, esto no es algo que yo lo leí en un libro, ¿verdad? Y lo leí un libro. Sí, Dios sanó en aquel. No, Dios sana hoy también. Porque lo hemos vivido, tenemos vivencia. Y yo sé que usted la ha tenido también, gloria al Señor, donde lo cual hemos visto que Dios ha suspendido aquellas leyes naturales y ha dicho, no, yo voy a accionar, yo voy a obrar. Y es cuestión de que la iglesia siga proclamando de que no solamente el Señor sana, sino que también, que el Señor salva, sino que también el Señor Él es el sana, sanador. es sanador. Y creo que para esta sociedad en la cual estamos viviendo, si hay algo que necesitamos realmente es ese poder sanador de Cristo. Pastor, hemos hecho ese énfasis en estos dones para actuar, porque creo que el Señor es el que ministra en la vida de la iglesia. El otro grupo de dones que tenemos ahí, que se le llaman dones para hablar, que son el don de dones de inspiración. Y no le haremos tanto énfasis porque creo que en esta hora, pastor, al saber que Dios es el que dirige nuestras vidas, no nos sentamos a una mesa por hablar. Amén. No estamos aquí por cubrir un tiempo. Eso es. Sentimos en el corazón o en el espíritu que Dios le está ministrando a la población que nos está escuchando. Gloria a Dios. El saber que sí hay una palabra inspirada que se llama el don de profecía. Creemos en la profecía, claro que creemos. Amén. Creemos en el don de lenguas, claro que creemos en el don de lenguas, y creemos también en que hay una interpretación. Porque el hablar de un creyente no es alocado, sino que es bien, pero bien dirigido por el Señor. Esos dones de inspiración para hablar están ahí, que a medida que vamos compartiendo esta palabra en los programas que tenemos, seguiremos mirando. Pero en esta hora, pastor, yo siento que el Espíritu Santo es el que quiere actuar. Amén. Es el que quiere actuar. Amén. En la vida de nuestros hermanos que nos están acompañando en esta hora. Y cuántos quizás, pastor, en este momento estaban ahí pensando, bueno, creo que no escucho una voz que me pueda marcar la ruta, pero creo que la palabra de Dios está ministrando en esta hora. Y creo firmemente, pastor, me uno a sus palabras, que posiblemente dentro de este programa hoy alguien
quizás pasando por una enfermedad en su vida, que quizás su fe ha menguado por causa de su propia enfermedad, hoy tenemos esa palabra que Dios te dice, Dios te puede sanar. Brevemente yo quisiera levantar una oración. Simplemente Aleluya. voy a darle gracias a Dios en esta hora. Gloria a Quiero Dios. darle gracias a Dios por aquellos que nos están sintonizando y que usted reciba un milagro de parte del Señor. Dele gracias a Dios por todo lo que Dios va a hacer en su vida y en su corazón. El Dios de milagros no ha cambiado, seguirá haciendo sanidades maravillosas. Pastor, el tiempo va caminando, pero creo que podemos invitar a nuestros hermanos a nuestro próximo A programa. nuestro próximo programa queremos, ¿verdad?, que invitarle, y sabemos que Dios tendrá una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Y quiero volver a recalcar, tenga la fe de que Dios ha hecho un milagro en su vida, en su corazón y en su familia, porque el Dios de Obrador de Milagros no ha cambiado. Reiteramos, le invitamos para el próximo programa. Si el Señor lo permite, estaremos aquí nuevamente compartiendo palabra viva y eficaz. Dios les bendiga. Betel nos une.